Bienvenidos y bienvenidas a Resonar el Territorio, Diálogos que Validan, un podcast construido desde nuestra experiencia en el Laboratorio Didáctico 2 de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Somos los maestrantes Olga Lucía Flores Agudelo, Cristian David Cerón Ibarra, Liliana Cecilia Uribe Tamayo, Lady Yolima Cuetía y Caterine Durán Ramírez. Bueno, en este episodio, gracias Olguita por esa introducción, queremos nosotros hacer algo súper interesante. Les vamos a contar cómo a través de una experiencia didáctica, un diseño universal de aprendizajes, logramos que unos estudiantes de un entorno rural de Cuello Tolima pusieran todos sus elementos cognitivos para aprender lectura crítica, y cómo verdaderamente les vamos a contar qué pasó con esta experiencia y lo que aprendimos en esta mediación didáctica. Muy bien, compañeros, hoy vamos a hablar de lo que nos funcionó, pero también de todo aquello que tuvimos que modificar. Y también vamos a hablar de aquellas voces que surgieron durante la experiencia. Buenas noches, compañeros. También vamos a hablar de lo que esta experiencia nos permitió aprender como docentes. Bueno, qué rico, ¿no? Saludarlas a todas en este encuentro, pero sí les hago una preguntita. ¿Qué fue lo que ocurrió? Contémosle a la audiencia qué ocurrió realmente cuando llevamos nuestra propuesta de lectura crítica al aula. Pues siempre encontramos de que una cosa es diseñar una mediación en el papel y otra muy diferente es verla interactuar con estudiantes reales, con sus tiempos, sus experiencias y sus maneras particulares de participar. Y es ahí, compañera, donde precisamente aparece la validación situada. No se trataba solamente de comprobar si nuestro instrumento funcionaba, sino comprender qué sucedía con la mediación cuando entraba en contacto con el territorio. Y eso también nos obligó a nosotros a escuchar. Así es, compañera Lady, usted lo ha dicho, a observar, a hacer ajustes y sobre todo a reconocer pues que los estudiantes también tenían algo que decir sobre la propuesta. Y algo que aprendimos desde el comienzo fue que la experiencia tenía que permitirnos mirar la mediación desde lo que ocurría dentro del aula. Por ejemplo, cuando relacionamos las actividades de la lectura con situaciones cercanas de los estudiantes, encontramos mayores posibilidades para conversar y argumentar. Oigan, pero ¿ustedes no creen que encontramos dificultades en eso que estamos afirmando? Porque yo creo que no todo funcionó exactamente como estaba planeado. Eso lo tenemos que contar, ¿o no, Caterine? Tienes mucha razón, compañero Cristian. Eso fue demasiado importante porque la validación dejó de ser una especie de comprobación de que nuestro prototipo pues era correcto y se convirtió en una oportunidad para mejorarlo. ¿Qué opina mi compañera Olga? Pues claro que sí, porque ahí empezamos a entender que validar también significa estar dispuesto a cambiar. No todo es camisa de fuerza en ese caso. Esta perspectiva coincide con Sales, Lozano, Stivels y Escobedo Pero 2021, quienes plantean la importancia de movilizar el conocimiento educativo hacia la práctica. Pero y bueno, ¿y qué fue lo que hicimos realmente entonces? Pues el propósito central fue fortalecer la lectura crítica. Y para ello trabajamos con textos relacionados con situaciones próximas a los estudiantes y utilizamos preguntas orientadoras para favorecer la interpretación y la argumentación. Y claro, Lili, también combinamos como los momentos individuales con los espacios de conversación y el trabajo colaborativo. Así es, queridas compañeras, utilizamos diferentes formas para que los estudiantes pudieran expresar lo comprendido. ¿Qué opina usted, compañero Cristian? Pues yo creo que esto es bien importante en nuestra maestría, porque fíjate que a veces hablamos de inclusión,
como un elemento ahí muy transversal, pero nos olvidamos de que esto no solamente debe ser una declaración, ¿no? Sino de que estamos hablando de decisiones concretas sobre materiales, tiempos, agrupamientos, diversidades de los estudiantes, contextos, ruralidades, bueno, unas cosas y situaciones que nos van a ayudar a validar ese trabajo que hicimos, ¿no? Claro que sí, compañero Cristian. Una de las partes más importantes de la experiencia fue escuchar a los estudiantes, sus opiniones y toda su información. De hecho, porque esas respuestas, esa escucha que tú dices, Olguita, nos llevó a identificar esos elementos de la propuesta y nos llevó a ver que resultaban significativos y que también generaban dificultades, obvio, ¿no? Por ejemplo, varios estudiantes relacionaron las lecturas con situaciones que conocían de su entorno. Y también pues encontramos que conversando con otros compañeros ayudan a ampliar las interpretaciones. Tienen demasiada razón en todo lo que están diciendo, pero hubo otras voces que señalaron dificultades pues relacionadas con el tiempo, con la comprensión de algunas instrucciones. Pues sí, compañera, y mire que en ese sentido, esas voces también son parte de la validación. Porque nos permiten, o sea, esas voces que nos permiten, pues saber que la mediación no puede analizarse únicamente desde nuestros criterios como docentes, sino de la conexión que hacía Rodríguez Amortegui 2024 cuando dijo que el diálogo de saberes era necesario, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que no nos funcionó o qué fue eso que ajustamos? Porque hay que hablarlo. Y es que también tenemos que hablar de todo aquello que no funcionó completamente, que tuvimos que cambiar. Compañera Lady. ¿Qué opina? ¿Qué opina, Lady? Yo creo que hubo hartos errores, hartas cosas, ¿no? Y no sé, ¿usted qué encontró, compañera, en ese momento, en estos ajustes que tuvimos que hacer? Pues mira que uno de los principales aspectos, compañeros, fue el tiempo, ¿no? Algunas actividades requerían como más espacio para leer y dialogar. Óigame, sí, compañera Lady, pero es importante que nuestra audiencia también sepa que encontramos algunos materiales o instrucciones que necesitaban mayor claridad. Y bueno, y entonces frente a eso que tú dices, ¿qué ajustes hicimos? Contemos qué ajustes hicimos frente a todas esas complejidades. Pues aquí encontramos que uno de los aprendizajes más importantes fue ajustar la mediación, porque no significa que haya fracasado. Exacto, ¿no? Significa que nos pudimos hacer más pertinentes frente a nuestras didácticas docentes, creo yo. Claro que sí, compañero. Y esa fue una de las diferencias entre diseñar una propuesta y validarla realmente en el territorio. Esta es una experiencia o este aprender de nosotros después de escuchar a los estudiantes, observarlas, el desarrollo de las actividades, nos empezamos como a identificarle algo muy importante, algunas decisiones que parecían inadecuadas desde la planeación y necesitamos ser revisadas como para la práctica pedagógica. Así es, tienen razón en todo lo que dicen, queridos compañeros, pero pues la experiencia nos mostró que no todos los estudiantes avanzaban al mismo ritmo ni encontraban las mismas facilidades para participar. Por eso es que comprendimos que la flexibilidad no puede ser solamente una característica escrita en la planeación, puede tener cambios. Exacto, eso iba a decir, porque o sea, eso tiene que concebirse o convertirse en una posibilidad, ¿no? Real durante nuestra clase y cambiar, ¿no? Como lo dice Olguita. Y eso fue lo que realmente cambió la manera de mirar nuestra mediación. Pero entonces, en esa mediación hablemos de algo importante, cómo funge el DUA frente a lo que hicimos. Claro, pues en representación utilizamos diferentes formas de presentar la información. También en acción, ¿no? Y expresión, permitir diferentes maneras de presentar la comprensión a través de textos, audios, los mismos podcasts.
Y además de eso, Lili y compañeros, observamos también que la participación procuramos de que fuera generando como esos espacios individuales y también en trabajo en parejas, grupales. Chicos, pero se les olvida algo, que lo más importante de toda esta experiencia pues fue observar que de esas alternativas realmente ayudaba a participar y que necesitaba modificarse. ¿Cierto, compañero Cristian? Sí, muy bien, Caterina. Yo creo que allí es donde nosotros podemos aplicar precisamente el diseño universal de aprendizaje y entender que no consiste en llenar solamente una lista de estrategias y materiales, sino que precisamente es identificar barreras y tomar decisiones, ¿no? Sobre cómo vamos a reducir esas barreras. Por eso esa perspectiva dialógica de la que hablamos, inclusive Sales y otros autores hablaban desde esas orientaciones o desde, por ejemplo, con CEFE, ¿no? 2019, sobre esas prácticas inclusivas que hemos hecho, sobre esos tejidos colaborativos. Así es, pero entonces surge una pregunta dentro de toda esta experiencia, ¿quién validó realmente la mediación? ¿Qué opinas, compañera Olga? Pues mire, muy específicamente nos dimos cuenta que no fuimos solamente nosotros. No, muy bien, ¿no? Yo creo que Olga dice algo bien importante, o sea, fue la comunidad, fue las estudiantes, fueron inclusive padres de familia, la realidad de las lecturas de los estudiantes, hasta compañeros docentes y demás, ¿no? Sí, y sus experiencias nos dieron la información para interpretar nuestra propuesta. Y eso nos convierte la validación en un proceso colaborativo. Así como lo dice Rodríguez Amortegui, nos ayuda pues a comprender precisamente ese encuentro como diálogo de saberes. ¿Y por qué un podcast entonces? Contémosle a nuestra audiencia por qué les hemos contado que esa lectura crítica se dio a través de la realidad de nuestros estudiantes a través de este recurso, un podcast. ¡Qué interesante! Un podcast, ¡wow! ¿Por qué contar esta experiencia a través de un podcast? Porque aquí queríamos como dar a conocer el conocimiento de las experiencias, también durante las experiencias que los muchachos nos contaron y verlo de otra manera. Oiga, sí, no, porque qué aburrido que nosotros nos hubiéramos puesto a contarlo todo de forma narrativa, como siempre ya está ejemplificado, que la escritura, que de pronto un artículo, cuando lo podemos hacer inclusive con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Porque miren que estas diapositivas pues tienen ayuda de inteligencia artificial y yo creo que es agradable a la vista de nuestra audiencia, de nuestro público y pues es menos aburridor, ¿no? Es como más significativo. Claro que sí, muy agradable. El formato conversacional permite recuperar nuestras voces, dialogar y construir una narrativa colectiva. Todo lo podemos contar. Así es. Además, como plantean García Gutiérrez, Obando Chingue y Cuestumal, el podcast puede convertirse en una estrategia para fortalecer la comunicación intercultural desde la escuela. Y qué chévere o qué manera de llegar a muchas partes pues a través del podcast. Entonces surge una pregunta, contémosles a la audiencia cómo organizamos nuestro diálogo. Querida Olga. Sí, señora, pues en este podcast decidimos no dividirnos en 5 exposiciones independientes, sino tener 5 participantes exponiendo nuestras experiencias. Exacto, ¿no? Para conversar. Yo creo que eso es lo más importante que se rescata. Sí, y que una pregunta pueda ser retomada por otro compañero. Y también otra experiencia puede generar otra nueva pregunta. Y una conclusión puede construirse entre varias voces. Así entendemos también el sentido de la divulgación inclusiva, no solamente transmitir información, sino generar posibilidades de encuentro. Muy bien, ¿y qué podríamos decir que entonces como resultado final validamos frente a esta propuesta que hicimos?
Compañero Cristian, encontramos que la mediación tenía posibilidades para fortalecer la lectura crítica, cuando los contenidos podían relacionarse con situaciones muy cercanas a la de los estudiantes. También podemos identificar condiciones que deberían ocurrirle en los tiempos, en las extensiones, en la claridad de los materiales y las diferentes formas de participación. Los resultados entonces no fueron simplemente positivos o negativos. ¿Qué opinas, compañera Olga? ¿Qué tienes por decir acerca de eso? Pues tengo por decirte que cuando hablamos de una mirada multisituada, no estamos diciendo que aplicamos exactamente el mismo prototipo en otros territorios. En nuestro caso, ampliamos la mirada poniendo en relación las distintas voces y momentos que hicieron parte de nuestra propia experiencia. Muy bien, ¿no? Yo creo que de lo que tú dices es lo que nos lleva a entender que lo que habíamos planeado inicialmente fue cambiando conforme la realidad de ese contexto y desde la inclusividad y diversidad de los estudiantes, ¿no? Claro que sí, también contrastamos nuestra mirada como docentes con las percepciones y comportamientos observados con los estudiantes. Por eso es importante reconocer esas voces, el territorio y el diálogo de saberes. Ese territorio no fue solamente el lugar donde aplicamos la propuesta, ¿cierto? Sino fue una información para comprenderla, ¿no? Así lo que tú dices, o sea, fue una información para comprender, yo creo. ¿O qué más podemos decir? Pues que las experiencias de los estudiantes aportaron referentes para interpretar los textos. Y esas interpretaciones nos permitieron ampliar la comprensión de la lectura crítica. Pues Por eso el diálogo de saberes fue un concepto adicional al proyecto. Se manifestó como cuando permitimos las experiencias de los estudiantes pues nos dijeran como todas las decisiones que podamos tomar nosotros a nivel pedagógico. Muy bien, por eso mira que Rodríguez 2024 dice que entonces esas experiencias de las que hablas, pues nos ayuda a nosotros a construir conocimiento de manera más situada, ¿sí? Y como docentes, ¿qué cambia en nuestra práctica después de validar todo este proceso? Pues ahí nos damos cuenta que después de validar, nuestra manera de diseñar una mediación didáctica ya no es exactamente la misma, ya ha tenido cambios. Ajá, yo creo que ahora sabemos ya observar antes de concluir y esto nos enseña además a investigar, ¿no? Eso es importante también decirlo. También es importante decir que debemos escuchar antes de decidir. Y ajustar antes de considerar terminado un producto. Y luego de todos estos, queridos oyentes, volver a validar. Pues es así que, en otras palabras, escuchar, analizar, ajustar y volver a validar es un ciclo que se debe realizar. Ajá, muy bien. Por eso es que el DUA nos está indicando entonces que el diálogo de saberes no son solamente referentes teóricos, sino también los procesos prácticos reales que se llevan a la escuela y que se habla desde los territorios con ejemplos reales desde esos contextos, ¿no? Sí, compañero, y que son las decisiones que se toman durante la práctica. Y que pueden cambiar cuando escuchamos al territorio. Por eso, oyentes, ese es quizás nuestro principal aprendizaje. Validar no es solamente comprobar, es aprender para transformar. Gracias, Caterine. Bueno, pues yo creo que esta es la conclusión de todo el podcast. Me gustaría igual despedirme de los oyentes y Caterine, le doy la palabra para que se despida de nuestros oyentes y pues muchas gracias a todas, ¿no? Por participar y a los que nos escucharon. Así es, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este podcast fue elaborado por Olga Lucía Flores Agudelo, Cristian David Cerón Ibarra, Liliana Cecilia Uribe Tamayo, Lady Yolima Cuetia Noscue y quien les habla con mucho cariño, Caterine Durán Ramírez. Somos estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de Uniminuto.
Pues esta experiencia se desarrolló en el marco del Laboratorio Didáctico 2 y tomó como referente los aportes de Sales, Lozano, Escobedo, Obando, Chingue, Cuestumal, Gómez y Naf. Estas voces de los participantes fueron utilizadas únicamente con fines académicos y respetando las condiciones de consentimiento correspondiente. La música, los efectos y recursos sonoros utilizados corresponden al material propio o de uso permitivo. También le damos muchas gracias a nuestra docente, Aura Angélica Espinel, por toda su formación académica y toda la experiencia que nos ha brindado a través del Laboratorio Didáctico 2. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Resonar, el territorio, diálogos que validan. Chao, chao. Chao, chao. Chao.